Me da mucho gusto verles a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que mi corazón se llena de mucho gusto cuando les veo acá cada domingo fieles a la palabra de Dios. Sobre todo poder compartir con ustedes estas verdades que Dios ha estado poniendo en mi corazón para forzarles a entrar. Verdades que Dios ha estado poniendo en mi corazón para forzarles a entrar en su reino. El día de hoy yo quisiera dar inicio a esta enseñanza con dos textos. Uno está en el Evangelio según San Lucas y uno está en el Evangelio según San Marcos. Yo quisiera que al leerlos estuviéramos muy conscientes de quién son estas palabras. ¿Quién está pronunciando estas palabras? Porque quiero decirles que cuando yo leía y meditaba en estos versos o en estos versículos, como le queramos llamar, mi corazón se llenaba de un temor, mi corazón se llenaba de un terror. Y yo quisiera y ruego a Dios que ustedes, aún los que no se han convertido, los que no se han entregado a Jesús como su Señor y Salvador, los que aún no han nacido de nuevo por medio del Espíritu, por medio del agua, la palabra de Dios y el Espíritu, puedan meditar en estas palabras. Son palabras de Jesús el Salvador, el que dejó el cielo, el que dejó la gloria. Óigalo bien, palabras de Jesús, el que dejó el cielo, el que dejó la gloria y el que vino a morir por cada uno de nosotros. El que vino a poner su rostro para ser escupido, el que vino a poner su rostro para ser abofeteado, el que vino a poner su rostro para ser golpeado a puñetazos, el que vino a poner su cuerpo para ser herido con un azote, el que vino a poner su cuerpo para ser clavado en esa cruz. Y todo esto para que todos y cada uno de nosotros, indistintamente de cuán graves han sido o hayan sido nuestros pecados y cuántos o cuán abundantes hayan sido nuestros pecados, podamos alcanzar esa salvación, podamos alcanzar ese perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Pensemos en su amor. Pensemos en su sacrificio. Pensemos en ese acto de amor que Él nos demostró, dejando el cielo, dejando la gloria. Pero sobre todo ahí en la cruz del Calvario. Y pensemos en las palabras que Jesús pronuncia, tanto en el Evangelio según San Lucas como en el Evangelio según San Marcos. Pero también yo quiero que pensemos hoy en el dolor con que el Salvador pronuncia estas palabras. Yo quiero que también pensemos en el dolor con que el Salvador, el que dio su vida, el que derramó cada gota de su sangre por la salvación de todos los pecadores, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ha de haber experimentado cuando pronunció estas palabras. Yo quiero también que pensemos en la humanidad de Cristo. Ciertamente Jesús es Dios, es verdadero Dios. Pero también Jesús se hizo verdadero hombre, tomando forma de siervo, naciendo de María y siendo un ser humano igual que nosotros. Un ser humano con sentimientos igual que nosotros. Un ser humano que si tenía sentimientos entonces se dolía. Había un profundo dolor en su corazón igual que nosotros. Y si meditamos esto, entonces yo creo que vamos a entender la magnitud, óigalo bien, de la advertencia que Jesús está haciendo. Vamos a entender la magnitud de la advertencia que Jesús nos está haciendo. O en especial está haciendo a aquellos que han escuchado la palabra de Dios, que son conocedores de la palabra de Dios, que conocen del carácter amoroso, tierno, fiel, misericordioso de Dios y que conocen de esa invitación que Dios les hace a cada momento de venir a Él, para entregar sus vidas a Él y para ser perdonados, para ser salvados por su gracia, por su infinita misericordia, por la fe que es en Cristo Jesús. Las primeras palabras de advertencia que salen de la boca de Jesús, el Salvador, el que no quiere que ninguno se pierda, el que dio su vida para que todos alcancemos el perdón de pecados. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús, ese verdadero Dios, pero también verdadero hombre, a quien le duele ver que los seres humanos se pierdan, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 24. Y dice así:
Porque os digo que ninguno, óigalo bien, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Esta es la primera palabra de advertencia, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, dice, y que rechazaron la invitación, porque este verso tiene como contexto una parábola muy preciosa que estuvimos estudiando, que nos habla de una gran cena que hizo un hombre y que luego mandó a su siervo a invitar a los que ya estaban convidados, y resulta que estos se excusaron. No sé si la recuerdan, una parábola en la cual estuvimos estudiando el gran amor de Jesús manifestado en la urgencia de que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de Cristo como su Salvador y Señor. Pero vemos que a pesar de la invitación, que estaba todo dispuesto, a pesar de que Dios quería forzarlos a entrar, a pesar de que Dios quería que se llenara la casa, porque aún había cupo, vemos que estos invitados, los primeros convidados se excusaron de una y otra forma. Y al final esta preciosa parábola que nos habla de la misericordia de Dios termina con una solemne advertencia. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, y se sobreentiende por el contexto, y que rechazaron mi invitación, dice, gustará mi cena. Gustará mi cena. La segunda advertencia la tenemos también de la boca de Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 11 y 12. Es Jesús hablando a sus discípulos y les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero fíjese aquí lo que dice, y eso es algo que tiene que ser tomado en consideración. ¿Más a quién? Más a los que están ¿dónde? Fuera. Más a los que están fuera de ¿dónde? Del reino de Dios. Por parábolas les es dado a saber todas las cosas. Fíjese bien, aquí Jesús nos está diciendo que hay un grupo de personas que son sus discípulos, que son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, son aquellos que se han convertido a Él y han nacido de nuevo. A ellos, a sus discípulos, Dios les da a saber el misterio del reino de Dios. Pero que también hay otro grupo de personas que hay que tener en consideración, y probablemente tú seas uno de ellos. Dice que están fuera. Dice, más a los que están fuera. Hoy nos vamos a referir a quiénes, a los que están fuera. Hoy el Señor en su infinita misericordia se quiere referir a los que están fuera, a los que aún no son miembros del reino de Dios porque no han nacido de nuevo, como ya vimos en cómo entrar al reino de Dios. Dice, más a los que están fuera por parábolas todas estas cosas. ¿Y por qué nos queremos referir a los que aún están fuera? Por el grave peligro que les viene. Por ese grave peligro del cual Jesús les advierte diciendo aquí, para que viendo, vean, ¿pero qué? Y no perciban, óigalo bien. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dice, más a los que están fuera, por parábolas, les es dado a saber todas estas cosas. ¿Para qué? Y es Jesús hablando, óigalo bien. Para que viendo, vean, pero ya no perciban. Para que oyendo, oigan, pero ya no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí hemos oído decir, mientras hay vida, hay esperanza? Levantemos la mano. Es más, ¿cuántos quizás hemos dicho en muchas ocasiones, mientras hay vida, hay esperanza? Levantemos la mano. Gracias. Sin embargo, cuando leemos ambas advertencias de Jesús el Salvador, cuando leemos ambas advertencias que fueron pronunciadas por Jesús el Cristo, el Mesías, podemos concluir
podemos concluir con suficiente fundamento escritural, con suficiente fundamento bíblico, que en lo espiritual, en lo que concierne al perdón de pecados, en lo que concierne a la salvación, no es cierto que mientras hay vida, hay esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver en ambos textos bíblicos, tanto en Lucas como en Marcos, que Jesús se está refiriendo a un grupo de personas que aún estarían con vida, que no habrían muerto, pero que por causa de menospreciar, de rechazar la invitación que Dios les hace a venir a Él, a venir a Jesús para alcanzar la salvación, el perdón de pecados, estas personas, aún en vida, ya no tendrían oportunidad, óigalo bien, ya no tendrían oportunidad de salvación. Jesús en ambos versos está pronunciando, y yo quiero que lo entendamos de esa manera, está pronunciando una terrible sentencia aún en vida de estas personas, y esta terrible sentencia es que aún en vida ya están ya están condenados. Porque llegará un día cuando, yo no lo sé, para serles sinceros, yo no lo sé, pero sí sucederá en que muchas personas que han estado escuchando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y hoy resisten y hoy menosprecian ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, ese llamado a venir a Jesús para ser salvos, llegará un día cuando estas personas procurarán entrar y no podrán. Óigalo bien. Esta es una seria advertencia de Jesús, el Salvador. Una seria advertencia que seguro estoy, como decía Jesús, ha de haber pronunciado con mucho dolor, por cuanto Él murió por la salvación de todos. Él murió por la salvación de todos. Hace muchos años, antes de que aún yo naciese, un hombre de Dios dijo, la Biblia nos habla de que algunos que están vivos, pero más allá de toda esperanza de arrepentimiento y perdón. Este hombre nos dice, la Biblia nos habla de algunos que están vivos. Óigalo bien. La Biblia nos habla de algunos que están vivos, pero que están más allá de toda esperanza de arrepentimiento y de perdón. De modo que un día procurarán esa grande salvación una vez ofrecida, aún con lágrimas, pero ya no estará a su alcance, tristemente. Vendrá un día cuando buscarán al Señor, al Salvador. Le dirán, Señor, ahora sí he decidido rendirme a ti. Ahora sí he decidido entregarme a ti. Pero el Señor ya no podrá ser hallado. Le buscarán, pero el Señor ya no podrá ser hallado por los que le buscan. Le llamarán a gritos, con lágrimas, pero Él ya no estará cercano, tristemente. La palabra de Dios nos dice que hay una promesa, hay una esperanza. Lo que dio origen a esta parábola que el Señor Jesús nos refiere en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, fue un comentario que hizo una persona que estaba ahí reunida con Jesús, cuando Jesús estaba hablando acerca de la resurrección o de las bendiciones que Dios daría durante la resurrección o después de la resurrección de las personas. Y esta persona, quizás emocionado por todo esto, esta persona exclamó, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta persona, quizás emocionado por las declaraciones que estaba haciendo Jesús en ese momento, dice la palabra de Dios que Jesús estaba hablando acerca de la resurrección de los justos. Jesús estaba hablando acerca de recompensas
en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús no le refutó su apreciación. Jesús no le refutó su afirmación. Al contrario, Jesús nos dice que hay una realidad, o sea, hay una gran bendición. Hay una gran bendición para todos aquellos que reciben el Evangelio de Cristo, que reciben las buenas nuevas, para todas aquellas personas, hombres y mujeres pecadores, que vienen a Jesús, que no rechazan, que no menosprecian esa invitación que Dios les hace. Y es la invitación a comer pan en el reino de Dios. Déjeme decirle que comer pan en el reino de Dios representa disfrutar en la gloria de Dios, en la gloria del cielo. La palabra banquete, es decir, comer pan, representa ese gozo, ese inmenso gozo, bienaventurado, inmensamente feliz, esa grande felicidad que experimentarán todos aquellos que puedan compartir con su Salvador, con su Mesías, con su Cristo, ese reinado milenial cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Era frecuente entre los rabinos de aquel entonces, y por eso Jesús habla a judíos acerca de un banquete, de una cena. Era frecuente hablar acerca de las bendiciones, acerca de todas las bendiciones que el ser humano tendría cuando disfrutase de ese reino milenial con Cristo, hablando de banquete. Sin embargo, a pesar de que hay una promesa, a pesar de que hay una esperanza en Cristo Jesús de comer pan en el reino de Dios, de disfrutar de su comunión, de disfrutar de su presencia y de reinar con Él durante un reino milenial y después durante toda la eternidad. Sin embargo, Jesús mismo nos habla de que hay un grupo de personas que menospreciarán esta invitación. Óigalo bien. Hay un grupo de personas que menospreciarán esta invitación. Aunque Jesús está invitando a venir a Él a todos los trabajados y cargados, sin embargo, es claro que no todos se van a salvar. ¿Por qué? No porque Jesús no los quiera salvar, no porque hayan unos escogidos o predestinados para salvación desde el principio y otros predestinados para perdición, sino porque hay un grupo de personas que voluntariamente y por el libre albedrío que Dios nos ha dado, van a menospreciar esa invitación que Dios hace una y otra vez. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 15 al 20, podemos ver esta realidad. Dice Jesús: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Un hombre hizo una gran cena y convidó, dice, a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. ¿Y qué sucedió? Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué dijo el primero? El primero dijo: he comprado una hacienda o un campo y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y aquí vemos cómo de una u otra forma hay un grupo de personas que menosprecian esta invitación. Y a ellos es la advertencia. ¿Cómo son estas personas? En el contexto de la parábola, Jesús está hablando de los judíos. No está hablando de las rameras, óigalo bien. No está hablando de los paganos. No está hablando de los paganos. No, está hablando de los judíos. Y eso es muy importante. Está hablando de personas que se creían ser pueblo de Dios. Está hablando de personas que habían hecho una reforma moral en sus vidas. Está hablando a personas que se creían buenos, óigalo bien, personas que se creían buenos, personas que se creían justos, personas que se justificaban a sí mismos, personas que creían que estaban bien con Dios, personas conocedores de la palabra de Dios, personas conocedoras de la promesa de la salvación, pero personas que menospreciaron esa invitación. Estas personas se negaron a venir a Jesús, se negaron a confiar en Él y se negaron a obedecer su voluntad.
manifestando, óigalo bien, manifestando de esta manera su desprecio a la gracia de Dios. Manifestando de esta manera su desprecio o su menosprecio a la gracia de Dios. Algunas personas quizás dirán, no, yo no me atrevo a menospreciar la gracia de Dios. Sin embargo, lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo estas personas menospreciaron la invitación? Y cómo hoy en día aún se sigue menospreciando la invitación de venir a Jesús para ser salvos y para participar en ese banquete que es el reino milenial con Cristo. La primera forma de menospreciar esa invitación, y mucho cuidado, mucho ojo, es poner excusas. Es poner excusas. Cuán buenos somos para poner excusas, ¿verdad? Cuán buenos somos para poner excusas en nuestra sociedad, aún desde niños, para cumplir con nuestro deber. Para cumplir con nuestro deber. Y dice la palabra de Dios aquí en Lucas 14, verso 18, que todos a una comenzaron a excusarse. Esa es la primera forma. Esa es la primera forma de menospreciar este llamado, poniendo excusas. Un comentarista bíblico dice al respecto, y te lo quiero leer. Muchos de los que son convidados inventan hoy en día también, como hace 2000 años, toda clase de excusas. Encontraron un pretexto para no acudir a la cena. Y así respondió la nación judía al llamado del evangelio. Igual hoy en día muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del evangelio, pero ponen toda clase de excusas para no entregarse al Señor. Y dice este comentarista, es necesario hacer notar, y esto es muy importante que lo entendamos, es necesario hacer notar que algunas o muchas de las excusas son válidas para otras invitaciones, pero pueden tener fatales consecuencias cuando te absorben el interés de tal manera en el llamado que Jesús te está haciendo y que hacen que la persona se aparte de lo más importante, de su prioridad, como es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De lo que este comentarista nos dice, vemos dos verdades. La primera es que las personas nunca se van a atrever a rechazar de plano la invitación del evangelio. Aquellos que aún en día hoy no se han convertido a Cristo, aquellos que aún no le han dado la espalda al diablo, la espalda al mundo, la espalda a la tentación y al pecado, y aún la espalda a hacer su voluntad, aquellos que aún no se han negado el derecho de seguir gobernando sus vidas para venir a Cristo, confesando sus pecados y suplicando misericordia y suplicando perdón y confiando en Jesús y su obra para perdón de pecados. Este tipo de personas que aún no son salvos por la gracia de Dios, este tipo de personas que aún rechazan la invitación del evangelio, nunca van a reconocer que abiertamente están rechazando a Dios y están rechazando la invitación. Nunca lo van a reconocer, nunca. Sin embargo, ponen excusas, disfrazan su rechazo, disfrazan su menosprecio. ¿Con qué? Con excusas. Excusas que también, como dice este comentarista, considera. Excusas que las personas consideran que son válidas. Cuidado con eso. Excusas que personas consideran que les justifican delante de Dios. Y por eso no se preocupan. Y por eso no se inquietan. Y por eso comen tranquilos y con apetito. Y por eso duermen tranquilos. Pueden conciliar su sueño por las noches como si fueran recién nacidos. Les preocupan, les inquietan, les quitan el hambre, les quitan el sueño. Otras cosas, como por ejemplo el aumento de la canasta básica, que a cualquiera le quita el sueño, el saber que no vas a poder dentro de poco alimentar a tus hijos con lo básico.
El saber que dentro de poco no vas a poder quizás pagarles una escuela. El que quizás no vayas a poder darles salud porque el asistir a los centros públicos de salud no te garantiza el medicamento, aunque sí te garantiza la consulta. Eso a cualquiera es capaz de quitarnos el sueño por un momento o el hambre por un momento. Si confiamos en Dios, nuestro sueño volverá y nuestro hambre volverá. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero los que no confían en Cristo, porque aún no le han confiado su vida para perdón de pecados y para que la gobiernen todo, este tipo de personas con justa y lógica razón tienen mucho para perder su apetito, para perder su sueño. Sin embargo, el que todos los días rechacen esa invitación que Cristo les hace, el que todos los días menosprecien la invitación que Cristo les hace de venir a Él y convertirse a Él para ser perdonados, para ser salvos, no les quita el sueño. No les quita el hambre. ¿Por qué? Porque han llegado a creer que sus excusas les van a justificar delante de Dios. Han llegado a creer que sus excusas son válidas. Son válidas para posponer esa entrega. Y que el día que estén delante de Jesús ahí, el día que el Señor venga a juzgarles ahí en su trono o desde su trono alto y sublime, creen que cuando sean llamados y el Señor quizás les ponga a la izquierda o seguramente les ponga a la izquierda, ellos podrán esgrimir sus excusas y decirle: Señor, es que no lo hice por esto, es que me alcanzó la muerte sin convertirme a ti porque yo tenía esta excusa. Y seguro estoy que esto va a suceder en muchos que van a creer que sus excusas les serán válidas, porque la palabra de Dios, Jesús mismo nos habla acerca de ese día fatal, de ese final fatal, en que muchas personas al quedar fuera le van a decir al Señor como justificación: Señor, en tu nombre profetizamos o en tu nombre predicamos. Señor, predicábamos tu nombre. Cristo, predicábamos tu nombre. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero podemos ver que este tipo de argumentos, este tipo de justificaciones o excusas en muchos otros casos de muchos no les van a servir. Porque Jesús no dice que volvió a abrir la puerta y los dejó entrar, sino que Jesús dice que les va a decir: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad porque cuando tuviste la oportunidad de convertirte a mí no lo hiciste. Y no lo hiciste no porque no pudiste, no lo hiciste porque no quisiste. Y mucho cuidado. Yo no sé qué excusas estés esgrimiendo en este momento para no entregar tu vida a Cristo, para no convertirte a Él. Pero yo quiero decirte de parte de Dios hoy, y tenlo presente, el día de hoy, el mes, el año y aún la hora que te estoy diciendo esto. No te van a servir esas excusas, porque aunque esas excusas sean válidas o sean lícitas para no aceptar, para rechazar, para menospreciar otras invitaciones, pero no son válidas para rechazar, para menospreciar la invitación que Jesús te hace a venir a Él. ¿Cuáles son estas excusas? Estas excusas son las mismas que hace 2000 años. ¿Cómo conoce el Señor Jesús, verdad? Nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro corazón. ¿Cómo lo conoce? Que le atinó, le dio en el clavo. Las excusas que las personas ponían hace 2000 años siguen siendo las mismas que las personas ponen hoy en día. ¿Y cuáles son estas excusas? Veamos, la primera está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 18. El primero, ¿qué fue lo que dijo? Dice la palabra de Dios que el primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Qué dice aquí? Te ruego que me excuses. El primero dice: he comprado una hacienda, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. ¿Sabes cuál es la primera excusa hoy en día por lo cual la gente no tiene tiempo para meditar en estas palabras en su casa? Y para permitir que esta palabra del Señor penetre en su corazón como una espada de dos filos. ¿Sabes tú cuál es la primera excusa por la cual la gente hoy en día no se está convirtiendo a Dios? Es por la necesidad de atender los bienes materiales. Tristemente Dios ha sido misericordioso con muchos. Tristemente Dios ha provisto a muchos de bienes para que puedan venir a Cristo con un corazón lleno de gratitud.
Dios ha provisto bienes materiales a muchas personas a las cuales hoy está llamando a entregarles su vida. Sin embargo, el Señor Jesús se encuentra con una sola cosa, una excusa, un rechazo. Esos bienes materiales que el mismo Señor proveyó a ellos para que con un corazón agradecido viniesen a Él, hoy son la causa de la excusa, la necesidad de atender los bienes materiales. Las personas hoy están poniendo su amor en esos bienes materiales por encima de la gracia de Dios, olvidando que toda buena dádiva, olvidando que todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. ¿Para qué? Para traernos a Él, para seducirnos a Él, a que vengamos a Él con un corazón agradecido. Sin embargo, hoy en día se está poniendo el amor a los bienes materiales por encima de la gracia de Dios. ¿Cuál es la segunda excusa? La segunda excusa está aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente vemos como Dios en su infinita misericordia, también para traer las almas a Él con gratitud o llenas de gratitud y afecto, el Señor ha provisto trabajos. El Señor ha provisto un trabajo, una ocupación en que la persona pueda laborar, en la que la persona pueda obtener los recursos necesarios para mantener su familia. Provisto trabajos, una ocupación, un negocio. Quizás a las personas les ha permitido estudios. Y sin embargo las personas ponen estas bendiciones que Dios les ha dado, estos medios que Dios les ha dado para proveer para sus necesidades y las de su familia, que Dios esperaba que fuesen el medio que les hiciese venir a Él con un corazón lleno de gratitud. Y las personas ponen la necesidad de atender sus trabajos, de atender sus ocupaciones, de atender sus oficios, de atender sus negocios, como le queramos llamar, o cualquier otra actividad personal, como estudio quizás, en el caso de muchos, como una excusa para no buscar tiempo para meditar en esta palabra de Dios, para no buscar tiempo, para no dedicar tiempo para que el Espíritu Santo te pueda confrontar a través de su palabra, de la palabra de Dios, con la realidad de tu vida. Para que el Espíritu Santo te pueda mostrar cuál es la verdadera condición de tu alma, cómo está tu relación con Dios. En la palabra de Dios encontramos también otra excusa que es válida, así como hace 2000 años, así hoy en día. Y es la que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 20. Dice así, y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Las personas dicen, Señor, somos seres humanos de relación. Necesitamos relacionarnos. Y la persona, en lugar de agradecer a Dios por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos, por esas amistades que Dios ha puesto en su camino, las personas usan la necesidad de relacionarse con esos familiares, de relacionarse con esas relaciones interpersonales, ya sea sentimentales o de amistad, como una excusa. Y tristemente ponen primero esos vínculos familiares, tristemente ponen primero esas relaciones interpersonales, sentimentales, sea un noviazgo, sea un novio, una novia, sea un esposo, sea una esposa, y sea un amigo o sea una amiga. Y tristemente dedican más tiempo a estar con ellos, y no estoy diciendo que no se dedique tiempo para estar con ellos, pero caray, cuando Dios te está llamando a venir a Él, yo creo que es necesario, yo creo que es lógico, yo creo que es lo más correcto, por un momento de tu vida, hacer a un lado, por un momento de tu vida, pues esos vínculos familiares, esas relaciones interpersonales, sentimentales y de amistad. ¿Para qué? Para poner atención a lo que Dios te está hablando, para poner atención a lo que Dios te está diciendo, para poner atención en lo que Dios te está ofreciendo, la vida eterna misma, la vida eterna misma. ¿Cuántos de nosotros, porque yo lo viví, cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un miembro de nuestras familias grave?
de tener un miembro de nuestra familia en un hospital, quizás en terapia intensiva, y nos hemos privado de muchas cosas. Nos hemos privado de muchas cosas lícitas, como aún de comer, como aún de darnos una ducha, un baño, cambiarnos de ropa, compartir con familia. Porque en ese momento, aunque sabes que los familiares están ahí, pero estás absorto en lo que está pasando allá adentro, estás concentrado en lo que está pasando allá adentro con tu ser querido. Tienes todos tus pensamientos dirigidos a lo que está pasando allá adentro y lo que puede ocurrir. De modo que los familiares prudentes respetan ese silencio y te hacen una compañía ahí en silencio. Y ahí estás tú, pensando, absorto en eso. Haces a un lado cualquier cosa por el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto más si el Señor mismo te está llamando? ¿Cuánto más si el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más si el Dios eterno ha puesto su mirada en ti? Ha puesto su mirada en ti y ha venido a llamarte, ha venido a invitarte por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, a venir a Él para ser salvo. Qué triste es que los bienes materiales, qué triste es que los trabajos, los oficios, las ocupaciones, los negocios o cualquier actividad personal. Qué triste es que los vínculos familiares y esas relaciones interpersonales, sentimentales y de amistad impidan hoy en día a muchas personas aceptar, a decir sí a esa invitación que Dios hace a través del Evangelio. Pero déjeme decirle que esta no es la única manera. Esta no es la única manera de cómo las personas que aún no se han convertido a Dios, las personas que aún rechazan esa invitación del Evangelio, esa invitación de Dios a venir a Él para ser salvo, para participar en ese banquete, en esa cena, en el reino de Dios. Esa no es la única manera con excusas de rechazar, de menospreciar la invitación. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 2, verso 4, que las personas no solamente están menospreciando con excusas la invitación, óigalo bien. Las personas no se están arrepintiendo. No solamente ponen excusas, sino que no se están arrepintiendo. Dice la palabra de Dios, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando, dice, que su benignidad, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que las personas están ignorando. Las personas están ignorando el propósito por el cual Dios ha estado siendo benigno durante todos estos años. La palabra benignidad significa que bondadosamente Dios está dispuesto a tener misericordia, a tener compasión. ¿Para quién? Para con todos los pecadores, aunque no para con su pecado. Es una benignidad que se manifiesta en su providencia diaria, en su providencia divina diaria, en su protección diaria. Cómo Dios no te ha guardado, cuántas cosas Dios no ha hecho para guardarte. Querida persona que aún resistes al Señor, que aún rechazas la invitación. Si un día tú te conviertes a Dios y te vas al cielo, te vas a dar cuenta de todas las cosas que Dios hizo por medio de sus ángeles para guardarte, para protegerte. De cuántos peligros Dios no te guardó para protegerte, para que pudieras tener vida y al tener vida pudieras tener aún esperanza de salvación. Pero qué triste que las personas están menospreciando esas riquezas de la benignidad de Dios. Están menospreciando esas riquezas, esa abundancia de la bondad de Dios manifestada a través de su protección, a través de su preservación, de darles vida cada día, de darles uso de razón, de darles entendimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo muy racional. La fe, si bien es cierto que la fe es confianza, pero es algo racional. ¿En qué aspecto? En que tú estás depositando tu confianza en un ser que por sus atributos y por su carácter y porque tú estás consciente racionalmente de sus atributos y de su carácter, que no te va a defraudar, es que de ahí tú puedes tener confianza. Ese entendimiento racional de cómo es Dios, de quién es Dios y cómo es Dios y cómo Él
ha prometido y no te va a defraudar. Eso es lo que hace que en tu mente y en tu corazón surja una confianza a entregarte a Él ciegamente, primeramente para ser perdonado de todos tus pecados, pero también para perseverar cada día hasta el fin. Qué triste es que el Señor, habiéndote dado vida, que el Señor habiéndote dado entendimiento, que el Señor habiéndote dado inteligencia, que el Señor habiéndote dado uso de razón, ¿para qué? Para que puedas entender la importancia del llamado que te hace y lo que el Señor demanda de ti y espera de ti para tu salvación. Y todo lo que Él ha puesto ya a tu disposición, su Hijo amado, un Salvador, muerto y resucitado para tu salvación. Las personas estén menospreciando esta benignidad. ¿Cómo? No arrepintiéndose. No arrepintiéndose. Es decir, no cambiando su manera de pensar con respecto a Dios. Viendo a Dios justo y a sí mismos como injustos. No cambiando su manera de pensar con respecto al pecado. Ya no viendo el pecado como algo apetitoso. Ya no viendo el pecado como algo que se antoja. Sino viendo el pecado como algo horrible. Como algo que por sus consecuencias contra Dios y contra su prójimo es algo que es abominable. Que es perverso. Las personas se niegan a esto. Se niegan a esto. Y muchas veces aún ven a Dios como injusto si les condenase. Muchas personas dicen, es que yo no creo que Dios me quiere perdonar a mí porque yo le pido perdón y Dios no me perdona. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo que Dios no te quiere perdonar a ti? No, no es eso. No es eso. Es que tú no estás cumpliendo lo que Dios demanda. Tú no estás haciendo lo que Dios demanda. Qué triste es que las personas rechacen la bondad de Dios, la benignidad de Dios y no se arrepientan. Dice, menospreciáis las riquezas, la abundancia de su paciencia. ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios? ¿Sabes cómo se manifiesta la paciencia de Dios en tu vida si tú no te conviertes aún a Él? En no enviar el justo juicio que ya debió haber enviado contra ti. En no enviar el justo juicio que ya debió hace mucho tiempo haber enviado contra ti. Por causa de tu pecado y por causa de tu rebelión y por causa de tu menosprecio. Dice que las personas menosprecian esta paciencia no arrepintiéndose. No arrepintiéndose. No tomando decisiones radicales de darle ya la espalda al diablo, la espalda al mundo, la espalda a la tentación, aún la espalda al yo, para venir a Cristo y rendirte a Él y entregarte a Él. Para pasar de un amo, el diablo, a otro amo, a un amo maravilloso, a un rey maravilloso, a un Señor maravilloso, que es Dios, que se llama Dios, que te creó y aún no solamente creándote, cuando vio que tú y yo nos desviamos de nuestro camino por causa de nuestro egoísmo, Él aún así envió a su Hijo amado para morir por nosotros en la cruz. Dice, oh, menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios. ¿Qué es la benignidad de Dios? Es que Dios aún permanezca fiel a su promesa de salvación, a pesar de que nosotros le hemos provocado con nuestro pecado. A pesar de que tú sigues rechazando la oferta que Él te hace de venir a Él para ser perdonado, para ser perdonada. A pesar de que tú sigues viviendo en pecado, uno aunque sea, pero sigues viviendo en pecado. El Señor aún permanece fiel a su promesa de perdón de pecados. Aún Él está dispuesto a perdonar a todo aquel pecador, a toda aquella pecadora que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús para perdón de pecados. La segunda manera de manifestar este menosprecio no solamente es poniendo excusas, es no arrepintiéndote. Hay personas que dicen, ya entendí, soy culpable. Ya no ponen excusas. Las primeras ponen excusas. Las segundas dicen, ya entendí, soy culpable. Pero no se arrepienten. No proceden a dar ese paso que es voluntario. Y que se permanece en esa decisión con la ayuda de Dios. No esperes que Dios venga a forzar tu corazón. No esperes que Dios venga a forzar tu corazón para que des el paso del arrepentimiento, de tomar decisiones, de ya no vivir para tu padre el diablo, ya no vivir para este mundo y las cosas de este mundo, ya no vivir para satisfacer los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne y la vanagloria de tu vida, ni aún para obedecer a tu yo ciegamente, sino para venir a Cristo. Las personas
No quieren arrepentirse, punto. No quieren arrepentirse. El arrepentimiento es un acto de la voluntad. Tú voluntariamente decides pecar. No es cierto que el diablo te empujó. Tú voluntariamente decides pecar. La definición de pecado es un acto voluntario. Para que sea pecado, tiene que ser un acto voluntario. Aún la ley de los hombres no condena o condena con causas mucho menos severas. Si acaso aquí hay algún abogado, ayúdeme. A aquel que de manera involuntaria cometa un acto. Por ejemplo, vas tú manejando y de repente se cruza un niño tras una pelota y tú frenas, tú pones los frenos de tu carro, giras el carro, tratas de no atropellarlo, ves a la mamá ahí con horror viendo cómo el niño está enfrente de tu carro y por todas las maniobras que haces no puedes evitar golpear al niño y el niño cae por allá y el niño sale gravemente golpeado. Yo creo que ninguna autoridad terrenal, ninguna ley terrenal te condenaría. ¿Por qué? Por daños y perjuicios contra ese niño. Es más, la misma madre testificaría a tu favor. Los vecinos testificarían a tu favor. Aun si ese niño muriese, no hay ley terrenal ni autoridad terrenal que te condene como un asesino, como un homicida. Porque fue algo que no fue premeditado. El pecado es un acto voluntario. Y así como la persona decide pecar, también la persona toma una decisión de no pecar. Ahora bien, mantenerse en esa decisión de no pecar, eso ya es más que un acto voluntario. Necesita un poder sobrenatural que solamente el Espíritu Santo te puede dar. ¿Sí se entiende? La decisión en sí de convertirme a Dios, de convertirte a Dios, la decisión de arrepentirte para con Dios, eso es un acto de tu voluntad. Permanecer en esa decisión es un acto del poder de Dios, del cual la persona tiene que estar muy consciente y tiene que ser pobre y humilde de espíritu. Pero las personas menosprecian todo lo que Dios ha puesto a su disposición para salvación. ¿Cómo? Primeramente con excusas y segundo, no arrepintiéndose. No arrepintiéndose. Y cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona no pone excusas, pero no se arrepiente, entonces viene a manifestar otra forma de menosprecio al llamado o a la invitación de Dios, como es la dureza del corazón. La dureza, ¿verdad? La dureza que hay en esa persona, una dureza de corazón por un corazón no arrepentido. En Romanos capítulo 2. Verso 5, vemos esta otra manifestación del menosprecio. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos esa forma de menosprecio, dureza, un corazón no arrepentido. Ya lo vimos. Primero la persona se justifica, pone excusas. Segundo, no pone excusas, ya reconoce, pero no se quiere arrepentir. ¿Y qué sucede cuando no se arrepiente? Y a mí me preocupa mucho el que pasen los días y las semanas y los meses y los años y las personas realmente no se arrepientan para con Dios y para con su prójimo. ¿Por qué? Porque si tú crees que no va a pasar nada en tu vida espiritual, estás muy equivocado. La persona de Dios nos dice a través de Jesús o a través de su Espíritu Santo, por medio de esta carta a los romanos, ¿qué sucede? Sucede que a la persona le viene una dureza. La Biblia Nueva Versión Internacional la traduce esta palabra dureza como obstinación. La persona se vuelve obstinada. ¿Obstinada en qué? En hacer prevalecer sus pensamientos sobre los pensamientos de Dios. En hacer prevalecer su manera de pensar egoísta sobre la manera de pensar justa de Dios. La persona se llena de dureza, se llena de obstinación. La persona hace prevalecer sus sentimientos egoístas, sus emociones egoístas, y es gobernado o es gobernada, es dirigido o es dirigida, ¿por qué? Por sus sentimientos o emociones egoístas. Óigalo bien. Y la persona, al obstinarse en su dureza, no hace otra cosa más que hacer prevalecer su voluntad egoísta sobre la voluntad
de Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos una constante lucha, y no solo una constante lucha, cuidado, vemos una creciente lucha, una lucha cada vez de mayor intensidad. Como cuando se libra una batalla cuerpo a cuerpo entre dos ejércitos. Ahí vemos un ejército llegando o marchando hacia adelante para enfrentar al otro ejército. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que los ejércitos se entremezclan en sí, el fragor de la batalla aumenta. La intensidad de la lucha aumenta. Así pasa, querida persona, cuando hay alguien que está poniendo excusas, o cuando hay alguien que es peor, ya no pone excusas, reconoce su condición, pero no quiere arrepentirse. Viene una dureza, viene una obstinación que se manifiesta también en una constante lucha entre el pecador y Dios. Una constante lucha entre el pecador y Dios, que por cierto, la mayoría de los pecadores no están dispuestos a reconocer. En lucha yo contra Dios, líbreme Dios, líbreme Jehová de pelear yo con Él. Si Él es el Dios todopoderoso, yo soy una insignificante criatura. Pero aunque con tu boca dices una cosa, con tus hechos haces otra. Haces otra. Hay una constante y cada vez más intensa lucha entre el pecador y Dios, en donde el pecador, la pecadora, no quiere ceder a Dios, óigalo bien, no quiere ceder a Dios el gobierno de su vida. No quiere ceder a Dios el gobierno de su vida, el cual es necesario. Es necesario, óigalo bien, es necesario que el pecador haga para poder ser salvo. Y la persona en esa lucha cada vez más constante y más intensa, se va viendo más y más a sí mismo o a sí misma. Y cada vez más y más se va alejando de la salvación y del Salvador. Óigalo bien. No creas que no pasa nada. Hay gente que dice, bueno, mañana, y pasa un día, una semana, un mes, un año, y tienen 5 años de conocer la verdad y de conocer su condición, y ya de nuevo poner excusas, pero no se arrepienten. Y dicen, bueno, es que estoy así, mire, como en un plano así. No. Mira, aquí con Cristo o vas para arriba o vas para abajo. Y cuando vas para abajo, digo, a las mayores y más profundas tinieblas. Por la dureza, por la obstinación que hay en la persona. Por su corazón, dice aquí, por su corazón no arrepentido. Porque no hay ese cambio de actitud que estamos hablando. Porque no hay ese cambio de manera de pensar y ese cambio de actitud hacia el pecado y hacia Dios. Porque mientras no hay un corazón arrepentido, yo quiero que usted no se engañe. Usted sigue amando el pecado y sigue aborreciendo a Dios. Mientras no haya ese corazón arrepentido, usted, entiéndalo bien, por favor, sigue amando el pecado y sigue aborreciendo a Dios. Y no solo eso. ¿De qué otra manera las personas manifiestan su menosprecio? No solamente con excusas, no solamente no arrepintiéndose, no solamente con su obstinación de hacer prevalecer su manera de pensar, su manera de sentir y su voluntad egoísta, sino que va más allá. Romanos capítulo 1, verso 18, oiga lo que dice Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, ¿con qué? Con injusticia la verdad. Una manera de mostrar su menosprecio es detener con injusticia la verdad. Detener con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí que hay una impiedad de parte de los hombres para con Dios. Es decir, hay una falta de reverencia a Dios. Hay una falta de temor a Dios. Dice la palabra de Dios que estas personas que son impías, que no tienen reverencia para con Dios y que son injustas, es decir, se comportan o tienen una manera de proceder o tienen una conducta no recta, es decir, no acorde a la voluntad de Dios o sus mandamientos para con Dios y para con los hombres,
Estas personas que se comportan de manera impía o de manera injusta, es decir, con una vida llena de injusticia, estas personas que son malvadas, óigalo bien, que no solamente son impías, que no tienen temor y reverencia para con Dios, sino que la palabra de Dios las describe como malvadas, porque están menospreciando el llamado de Dios, porque esa es la condición espiritual de alguien que menosprecia el llamado de Dios. Estas personas detienen con injusticia, con su maldad, la verdad. Cada ser humano, dice la palabra de Dios, que conoce la verdad acerca del carácter de Dios y su deseo de salvación, pero deliberadamente, óigalo bien, voluntariamente, conscientemente, niega esa verdad. Al oponerse a esa verdad, con su mal proceder, óigalo bien, con su mal proceder, no solamente no es beneficiado por la buena voluntad de Dios. No solamente no es beneficiada en lo personal de esa buena voluntad de Dios, sino que no permite que otros sean beneficiados. No permite que otros sean beneficiados. ¿Por qué? Porque por su mal proceder, por su maldad, ocultan la verdad del carácter de Dios. Y cuánto más si esta persona se dice cristiana. Usted no sabe cuánto daño le está haciendo a la humanidad el que millones de personas hoy en día se digan cristianas, porque se creen cristianos pero no lo son. Pero viven una vida de impiedad, de falta de temor y de amor a Dios, de falta de reverencia a Dios, porque siguen practicando el pecado. Son personas que tienen vidas malvadas. Son personas malvadas, tienen vidas llenas de injusticia, de cosas que no son rectas conforme a los mandamientos de Dios, pero se dicen cristianos. Y estas personas en su engaño ahí, en este tipo de vida impía e injusta, con injusticia, detienen la verdad. ¿Por qué? Porque otras personas ven su vida impía y su vida injusta de estos que se dicen ser cristianos y no lo son. Y dicen, no hombre, para ser como ese mejor no. Para ser como esa mejor no. ¿Y qué pasa? Son alejados de la verdad. Son alejados del evangelio. Son alejados de la salvación. Que Dios ciertamente va a procurar otro medio para que estas personas que son alejadas, que son llevadas lejos del evangelio por aquellos que detienen con injusticia la verdad, Dios lo va a hacer. Porque Dios le va a dar a cada persona antes de morir una oportunidad. Pero el hecho de que Dios en su infinita misericordia le dé a todas estas personas a quienes se les está estorbando, a quienes se les está entorpeciendo su búsqueda de la salvación, el hecho de que Dios les dé otra oportunidad a estas personas, eso no quiere decir que los que detienen con injusticia la verdad sean culpables ante Dios. Sean culpables ante Dios. Que los que manifiestan su menosprecio a la verdad, no solamente no sacando provecho de ella, sino que estorbando a otros a ser libres por esa verdad, por Cristo mismo. Menosprecien de esa manera y tengan su paga. Eso es grave. Y es de lo que Dios nos está hablando. Y es de lo que Dios nos está advirtiendo. Cuídate de menospreciar. Esta invitación, poniendo excusas, no arrepintiéndote, llenándote de obstinación, volviéndote un obstinado, una obstinada por tu corazón no arrepentido y deteniendo sobre todo con injusticia la verdad. Porque Dios manifestará esa verdad de otra manera, pero a ti te castigará por ello. Así de sencillo, a ti te castigará por ello. Una última forma, quisiera pensar que es la última forma, a lo mejor hay más, de manifestar ese menosprecio al llamado, a la invitación que Dios te ha estado haciendo a venir a Jesús para ser salvo. Está en la epístola del apóstol San Pablo, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira lo que dice aquí, que habiendo conocido a Dios, su carácter, su misericordia, no le glorificaron como a Dios. Aquí está otra de las manifestaciones del menosprecio. No le glorifican como a Dios. Y aquí está otra, ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias. Qué triste. Sino que ¿qué?
se envanecieron en sus razonamientos. Dice la palabra de Dios que no le glorificaron. ¿Qué es decir no le glorificaron? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice no me glorificaron como Dios? Es decir, no me dieron el valor. No me dieron el valor. No me valoraron como Dios. Por eso es que es un menosprecio. Por eso es que las personas menosprecian la invitación. Porque menosprecian al que hace la invitación. ¿Y por qué le menosprecian? Porque no le han glorificado como a Dios. Porque no le han valorado tal como es. Como Dios. Como el soberano del universo. Como su creador. Y aún aquel que deja el cielo y deja la gloria para ser su salvador. No estando Dios obligado, óigalo bien, ni siendo nosotros merecedores. No le glorificaron como a Dios, quiere decir que no le han dado la honra. No le han dado la honra, quiere decir que no le han puesto a Dios en el lugar que Él merece tener en nuestros corazones. ¿Y cuál es ese lugar que Él merece tener? ¿Quién me dice? El primer lugar. No le han dado ese lugar. Sí saben acerca de Dios, sí piensan en Dios, sí le oran a Dios, sí leen acerca de Dios cuando leen la Biblia. Sí dicen servir a Dios, pero Dios está en quinto lugar en sus vidas. Primero están ellos, segundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tercero están sus metas, sus planes, sus intereses egoístas. Cuarto está algún ser querido, algún familiar, algún novio, novia, amigo, amiga. Quinto está algún pecado muy querido que siguen practicando, que no quieren abandonar. Y sexto, imagínense, en sexto lugar está Dios. Aunque dicen tenerlo en el primer lugar, pero con sus hechos reflejan que está en el sexto lugar. Y luego pueden haber hasta otras cosas también que van desplazando a Dios, a Jesús, hasta el 11º lugar en la vida de muchos. No nos engañemos hoy en día. No nos engañemos. Dice, no le glorificaron a Dios, no le valoraron, no le dieron la honra, no le dieron el lugar que se merece. ¿Y qué más dice? Ni le dieron gracias. Qué triste, ¿verdad? Ah, no, dice la gente, yo le doy gracias, pero del diente al labio. Dice, le doy gracias, pero con sus pecados lo crucifican. Yo le doy gracias, pero con los pecados, ¿verdad? Lo clavan en esa cruz, le hieren, le lastiman. No, ahí no hay gratitud. ¿Sabes cómo se manifiesta la gratitud? En no lastimar a la persona con quien estás agradecido. Yo estoy seguro que si tú estás agradecido con un ser humano, por X o Y razón, tú no estarás dispuesta a lastimarle ni con el pétalo de una rosa, así de sencillo. Pero cuando le dices a Dios gracias, pero le lastimas con tu pecado, le lastimas con tu menosprecio a esa invitación que Él te hace, tú no estás agradecido, tú no estás agradecida. Dice la palabra de Dios, ni le dieron gracias. Y un comentarista bíblico dice, la ingratitud es un fruto típico y repugnante del egoísmo. Al estar centrados en sí mismos y al hacer su voluntad, eso conlleva inevitablemente al menosprecio de Dios. El estar centrados en sí mismos y el hacer su voluntad, eso conlleva inevitablemente al menosprecio de Dios y su oferta gratuita de salvación a todo ser humano. A todo ser humano. Tú dirás, qué tremendo. Sí, es cierto, lo vemos claro en la palabra de Dios. ¿Cómo se puede menospreciar con excusas o reconociéndolo pero no arrepintiéndonos por una obstinación, por una dureza de corazón, por un corazón no arrepentido? Y luego, lo que es más triste, no solamente es negándonos o rechazando ser beneficiados por esta verdad de salvación, sino que deteniendo con injusticia esa verdad, de modo que beneficie a otros. Si es cierto, no le hemos glorificado como a Dios, porque Jesús en la vida diaria, en la vida práctica, en la vida real ocupa el 6º, 7º, 8º, 11º lugar. Ni le damos gracias, dirán algunos aquí hoy. Ni le damos gracias porque si le diéramos gracias ya hubiéramos abandonado todo aquello que lo lastima, todo aquello que le produce dolor. La pregunta es, ¿por qué menosprecian el llamado? ¿Por qué menosprecian el llamado? ¿Saben por qué las personas menosprecian el llamado? ¿Por qué menospreciaron a aquellas personas invitadas en la parábola que Jesús nos narra? Aquella fiesta, aquella cena, aquel banquete. Hay dos razones básicamente. La primera, y es muy triste,
y quiero que tú lo consideres como una razón por la cual tú estás menospreciando esa invitación, es porque esa cena o ese banquete no era a sus ojos más deseable que las actividades que ellos tenían planeado llevar a cabo. Óigalo bien. O sea, la invitación, ¿y quién invita? La invitación y el que invita no era a sus ojos más deseable que las actividades que ellos tenían planeado realizar. ¿Cómo se aplica esto hoy en día? Si tú estás rechazando, si tú estás menospreciando el llamado, la invitación que Dios te hace a venir a Jesús para ser salvo, es porque consideras algo más valioso que Cristo y su invitación. Es porque quizás el hacer tu voluntad, es porque quizás un pecado o una persona, una relación sentimental o un bien material o un trabajo o un oficio, no lo sé, a tus ojos, en tu corazón, es más deseable, es más importante que lo que Dios te está ofreciendo. Es que, ¿qué otra explicación puede haber? A ver, que las personas desprecien a Dios y a su enviado, su Mesías, su Cristo y la salvación, sino que haya en ellos algo más importante, algo más amado, algo más valioso. Continuamente personas de aquí me dicen, oiga, personas que por cierto se convierten a Cristo, me dicen, oiga, ¿y por qué? Si todos entendemos lo mismo los domingos, si a todos se nos predica lo mismo y todos lo entendemos, ¿porque verdad que todos lo entendemos o hay alguno que no? A ver, es buen momento para que aún yo salga del engaño creyendo que todos lo entendemos. Todos lo entendemos. Bueno, hay personas que se convierten a Cristo finalmente y me dicen asombrados, oiga, ¿por qué hay personas igual que yo aquí, que tienen igual o más tiempo de asistir, que a todos se nos predica lo mismo y todos lo entendemos igual? ¿Por qué no se convierten a Cristo? ¿Será que no pueden? No es que no pueden, es que no quieren. Y ellos me dicen, ¿por qué? ¿Por qué no se convierten? La respuesta es esta. Porque hay algo en sus corazones. Hay algo ante sus ojos más deseable, más valioso, más amado que Jesús y la invitación que Él les hace a venir. Y es una realidad que tienes tú que entender hoy y que tienes que aceptar en tu vida si aún tú no has entregado tu vida a Cristo. ¿Cuál es la segunda razón de por qué se menosprecia este llamado, esta invitación? Lo vemos en estas personas que se excusaron ante el dueño de la fiesta. Ahí en esa parábola del Evangelio según San Lucas 14. Y es que para entrar a la cena, lo cual es equivalente al reino de Dios, implicaba renunciar a algo muy atractivo. Ellos iban a tener que renunciar a esas actividades que ya tenían planeadas para poder estar presentes en esa cena o banquete. ¿Por qué razón las personas que escuchan la misma palabra, que entienden la misma palabra, están rechazando, están menospreciando la invitación? Porque para entrar en el reino hay que renunciar a algo que es muy querido para ellos. Hay que renunciar a ese algo muy querido. Y es que, entiéndalo, o renuncias a eso o renuncias. No hay medias tintas. Tú no puedes venir a Jesús cargando aquello que amas, que no es Jesús. Aquello que estás amando con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Tú no puedes venir cargando eso. Mira, la puerta para entrar es ¿cómo? ¿Es ancha o es angosta? Es angosta. La puerta para entrar en el camino que lleva a la perdición es ancha. De modo que puedes entrar con tus pecados. De modo que puedes entrar con esos seres amados que tienes en primer lugar antes que Dios. De modo que puedes entrar con esos bienes materiales. Aún con ese trabajo que tanto amas. Ese trabajo que le dedicas tu vida y que no se la quieres dedicar a Jesús. O que es una excusa a la necesidad de atender ese trabajo o lo que sea para atender a Jesús. Puedes venir con tus familiares o tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa, que Dios te demanda amar menos. Por la puerta ancha puedes entrar. Pero por la puerta angosta, entiende, solo hay cabida para una persona, para ti y para mí, pero para nada más.
Y muchas personas, suponiendo que este púlpito sea la puerta angosta, quieren venir cargando todo eso que han amado más que a Dios. Y cuando llegan aquí a la puerta, no pueden pasar, no pueden pasar. Se atoran. Es como si trajeran cruzada allá de manera horizontal, ¿no? Una tranca, ahí una tranca en sus brazos, de modo que aquí atrás viene esa tranca, una tranca grandota de 1,5 metros, y quieren pasar por acá y no pueden, y vuelven otra vez y no pueden porque esa madera les impide. Para entrar en el reino de Dios es necesario renunciar a todo aquello que estás amando con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que no es Cristo. Llámese lo que sea, llámese lo que sea. Y tú sabes ya que tienes que renunciar a ello. ¿Y es que no quieres renunciar? El problema no es que Dios no te quiera salvar. El problema no es que no hayas entendido. El problema es no que no puedas. El problema es que no quieres, porque no quieres renunciar. No quieres renunciar a aquello que estás amando más que Dios, que estás amando más que Cristo. Y ya para terminar, ¿cuáles son los peligros para quienes menosprecian el llamado o la invitación de Dios de venir a Jesús para ser salvos? ¿Cuáles son los peligros? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 24, vamos a leer el verso con que iniciamos esta enseñanza. Dice Jesús: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, y se sobreentiende por el contexto, y que menospreciaron la invitación, ¿qué dice aquí? Gustará mi cena. Ninguno de los menospreciadores gustará la cena. Oiga bien lo que decía un hombre de Dios hace muchos años: la gracia despreciada es una gracia perdida. La gracia despreciada, óigalo bien y se le quede grabado, es una gracia perdida, como la primogenitura de Esaú. Como la primogenitura de Esaú. Los que no quieren recibir a Cristo cuando pueden, óigalo bien, los que no quieren recibir a Cristo cuando pueden, no podrán tenerlo cuando ellos finalmente decidan que quieren recibirlo. Oiga bien, los que no quieren recibir a Cristo cuando pueden, cuando el Señor les está extendiendo la invitación, cuando puede ser hallado en tanto que está cercano, no podrán tenerlo cuando quieran recibirlo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 11 y 12, es otro de los textos con que iniciamos esta enseñanza. Jesús le dijo a sus discípulos: a vosotros, mis discípulos, los que han entrado ya, los que han aceptado la invitación de salvación, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, a los que rechazan la invitación, les es dado a saber por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban. Qué tremendo. Para que oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que los que aún no son cristianos, que los que aún no han nacido de nuevo, que los que están afuera del reino, los que han rechazado a Cristo y su mensaje de salvación, podrán ver, claro, podrán ver estos textos bíblicos, podrán leer en su Biblia los textos bíblicos, podrán oír como ahorita la palabra de Dios hablada, sí, por mí o por otros, pero lo podrán ver y lo podrán oír con sus órganos de los sentidos físicos. Podrán ver con sus ojos, podrán oír con sus oídos, pero con sus órganos de los sentidos físicos. Pero no podrán percibir, no podrán comprender, oiga, espiritualmente estas verdades. Qué triste. No podrán comprender espiritualmente estas verdades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que les guía a toda verdad espiritual, ya no estará ahí.
ya no estará ahí para guiarlos a toda verdad espiritual. Porque el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, ya no estará ahí para convencerles de pecado. Porque el Espíritu Santo, que es el instrumento por medio del cual Dios provoca esa tristeza por la convicción de pecados, para arrepentimiento y para salvación, ya no va a estar ahí. De modo que al no haber convicción, ya no va a haber tristeza, que es según Dios. Ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Ya no habrá arrepentimiento. Y ya no habrá salvación. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús aquí? Jesús nos está refiriendo a la persona que escucha el Evangelio por primera vez o por segunda vez. Jesús nos está refiriendo a las personas que escuchan esta verdad por primera o segunda vez y que reciben la luz del Evangelio y la meditan y son personas serias y permiten que la espada de la palabra de Dios penetre en ellos más y más y más. Porque a ellos el Señor les dará más luz, más revelación de la verdad, hasta que lleguen a un momento de ser confrontados por esta verdad, que vengan a esa convicción de pecado, a esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación. Pero cuando la persona resiste esa palabra, cuando la persona, como a este tipo de personas a quienes Jesús se está refiriendo, y a muchos de los que están aquí, que durante mucho tiempo han escuchado esta verdad y la entienden, pero no quieren hacerla, no quieren renunciar a aquello que tanto aman para convertirse a Cristo. ¿Qué dice un comentarista bíblico al respecto? Esto fue escrito aproximadamente quizás unos 50 años antes de que muchos de los que estábamos aquí naciéramos. Dice, hemos de recordar el enorme privilegio de estas personas a quienes se les ha hecho la invitación del Evangelio han tenido. El Hijo de Dios había enseñado en medio de ellos y había llevado a cabo grandes milagros delante de ellos. Y en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, ahora estaban rechazándole. Debido a que habían menospreciado la luz del mundo, les sería negada la luz de sus enseñanzas. Debido a que habían menospreciado la luz del mundo a Jesús, les sería negada la luz de sus enseñanzas. Existe la realidad, dice este comentarista, que es William MacDonald, por cierto. Existe la realidad de que hay, una vez que se oye el Evangelio, la posibilidad de perder la oportunidad del día de la gracia por este pecado de rechazar la invitación. Y dice algo que a mí me impresionaba cuando lo leía, porque tiene razón, ciertamente es veraz. Dice, hay gente que rebasa el punto de la redención. Hay gente que rebasa el punto de la redención. Hay hombres y mujeres que han rehusado al Salvador y que nunca jamás volverán a tener la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Y que nunca jamás volverán a tener la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Puede que oigan el Evangelio, pero cae sobre oídos endurecidos y cae sobre corazones sensibles. Cuidado con poner excusas. Cuidado con poner excusas. Alguien dijo una vez al respecto de poner excusas: Dios te invita a la mayor felicidad que puede ser alcanzada por los hombres en este mundo. Y tú dices, deseo ser excusado. Óyelo bien. Dios te invita a la mayor felicidad que puede ser alcanzada por los hombres en este mundo. Y tú dices, deseo ser excusado. Dios te dice, Dios te invita a una vida de servicio más noble. Dios te invita a una vida de servicio más noble que ningún hombre puede desear. Y dices, deseo que se me excuse. Dios te invita a una reunión feliz con tus amados cuando sus rostros se hayan desvanecido en la oscuridad de la tumba. Es decir, Dios te permite que aún después de la muerte tú puedas ver a tus seres queridos que mueren en Cristo por toda una eternidad.
y dices, quiero que se me excuse. Y con todo, Él te ha sostenido con paciencia y amor. Algún día, Dios va a tomarte la palabra. Algún día, Dios va a tomarte la palabra y te dirá, quedas excusado. Y cerrará para siempre la puerta de su misericordia y su perdón. ¿Sí se entiende? Has venido diciéndole al Señor, Señor, quiero que se me excuse. Quiero que se me excuse. Quiero que se me excuse. Y con todo, Él te ha sostenido. Él te ha esperado con paciencia y amor. Algún día, ¿cuándo? No lo sé. Puede que para algunos sea mañana. No lo sabemos. Puede que para algunos sea dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10. ¿Quién me garantiza que no va a ser mañana? Algún día el Señor va a tomarte la palabra y te va a decir, está bien, quedas excusado. Y cerrará para siempre la puerta de su misericordia y de su perdón. Cerremos nuestros ojos. Cuán grande amor de Dios. Cuán grande amor de Dios en cada advertencia. Dice la palabra de Dios que los que no le glorificaron ni le dieron gracias, su necio corazón fue entenebrecido. La luz que fue rechazada, un día le será negada. El rechazo de la verdad de Dios lleva a un oscurecimiento del entendimiento acerca de su carácter y de su infinita misericordia. Cuidado, cuidado. Dice la palabra de Dios que estas personas terminan con un corazón duro, obstinado, pero también con un corazón necio, es decir, insensato, lleno ya de razonamientos vacíos, carentes de sentido, con sus conciencias endurecidas. Y al enorgullecerse más y más los seres humanos en pecado, óyelo bien, los seres humanos en pecado se van a creer muy sabios, se van a creer muy llenos de supuesto conocimiento, pero realmente se van a hundir en la más grande ignorancia. Y lo más triste es que Dios un día les va a dejar que sigan su camino egoísta de rebeldía, de menosprecio, de pecado, y sufrirán las consecuencias del pecado. En un poema llamado La crisis permanente dice, una vez, y óyelo bien, a cada hombre o nación le llega el terrible instante, momento, en que decida dentro de su corazón lo que será su vida de ahora en adelante. En la batalla entre el bien y el mal, la verdad santa y el error fatal. Óyelo bien. Una vez a cada hombre y mujer, una vez, y puede ser hoy, a cada nación, le llega el terrible instante. Y digo terrible porque si lo dejas pasar, lo dejaste pasar. El terrible instante de que decida dentro de su corazón lo que será su vida de ahora en adelante. En la batalla entre el bien y el mal, la verdad santa y el error fatal. Y la pregunta que Dios te hace es, hoy, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir excusándote como si tus excusas fuesen válidas delante de Dios? ¿O vas a reconocer tu condición, pero no vas a querer arrepentirte? ¿Y tu corazón se va a volver obstinado por no arrepentirte? Y terminarás por tu impiedad e injusticia deteniendo con injusticia la verdad. ¿Será justo que no glorifiques a Dios? ¿Que no le des la honra, el valor que Él se merece? ¿Y que ni siquiera le des gracias, aunque digas amarlo? Y todo porque
¿Hay en tu corazón algo más deseable? ¿Algo que amas más que Dios? ¿Que pueden ser bienes materiales? ¿Que puede ser un trabajo, una ocupación, un oficio? ¿O un vínculo familiar? ¿O una relación interpersonal, sentimental o de amistad? ¿O un pecado? Porque no quieres renunciar a ello para entregarte a Jesús y amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Cuídate de menospreciar. Cuídate de menospreciar la invitación que Dios te hace. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, de aquellas mujeres que menosprecian, que fueron convidados y menospreciaron, dice Jesús, gustará de mi cena. Ninguno gustará de mi cena. Gracias, Señor, por esta palabra de advertencia. Gracias, Señor, por esta palabra de amor. Que las personas en este lugar que aún no han aceptado esa invitación puedan meditar en esta palabra. Puedan primeramente meditarla durante toda esta semana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándoles a meditar, a reflexionar. Que sean humildes y que sean honestos, Señor, y aún valientes para reconocer que lo que Dios les ha estado hablando es la verdad, que es Dios quien tiene la razón, que Dios siempre es veraz y nunca mentiroso. Que puedan decir amén a estas palabras y puedan ser conducidos a esa convicción de pecados por tu Espíritu y a esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación. Así sea, Señor. Ese es nuestro ruego. Esa es nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén.